ha publicado en Villa María, me lo vas a ver decir ella, presentó durante los últimos días Misceláneas, una nueva obra de El Mensú Ediciones, en este caso. Cristina, primero que nada agradecerte el tiempo por visitarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Daniel. No, yo soy la agradecida porque vos sos muy generoso conmigo siempre. Saludo a todos tus televidentes y muchas gracias nuevamente. Por favor, contame, ¿qué tiene Misceláneas? ¿Qué tiene entre sus tapas? Mira, tapa y contratapa. Justamente el título se lo eligió Darío. Bien, el editor de El Mensú. El editor del Mensú, Darío Falconi. Porque como es un popurrí, digamos, de Claro. cosas, yo no sabía qué título ponerles. Por eso Bien. Misceláneas es un conjunto de cosas. Claro. Porque hay relatos, microrelatos, haikus, prosa poética, homenajes. Hay un poquito de cada cosa. ¿Y cómo fue la tarea de recoger todo y hacerlo Y libro? esto yo lo tenía de antes. Bien. Esto yo lo tenía de antes. En realidad este libro era para ser presentado el año pasado, ¿En 2024? 24. Bien. Pero, viste, a Darío no le dieron los tiempos. Claro, sí, sí. Porque sí, yo sí, sí. el material lo tenía. Ya estaba. Ya estaba. Bueno, pero felizmente ahora ya lo tengo contra la pared a Darío, porque ¿te acuerdas cuando estuve la otra vez? Te comenté que en la pandemia había comenzado una novela. Sí, habías comenzado una novela. ¿Cómo le fue a eso? La terminé este año. Ah, qué bueno. Este año la Porque terminé. no es fácil terminar una novela, no es fácil empezarla y terminarla menos. Sí, no, empezarla y después agarrarla y seguir el hilo, ¿viste? Claro. Y seguir, bueno, más o menos el hilo. Y bueno, y este año la terminé. La chica que fuiste se llama. Y se la di a Darío, ya se la di. Bien, ya Ya se está. la di para que no tenga excusas, porque la quiero Claro. presentar el año que viene cuando cumpla los 85. Bien. ¿Cuántos libros publicaste ya, Cristina? Y con este debe ser 16, 17, pero hay uno que no, prácticamente no. Tengo que decir algo porque nobleza obliga, Sí. que no dice en la tapa. El libro Mujeres de 60, 70 y algo más, Sí. lo editamos en coautoría con Ana Ángel y Beba Gómez. Claro. ¿Ese tenía dos ediciones o tenía una sola? Y yo, como hicimos pocos libros, después tuvimos que hacer más porque se vendió Claro. mucho ese libro. Y las caricaturas eran del Negro Díaz, Bien. que trabajaba en el diario. Fue hecho a 4 manos. Sí, digamos. Y después, porque era una sátira riendo de nosotros, mujeres Claro. 60, 70 y algo más. Bueno, yo ya algo más, ya está lejos. Y entonces dijimos, bueno, Tenemos la tapa, si querés. no puede ser que no nos riamos de ellos. Claro. Entonces nos prometimos al año siguiente escribir un libro para reírnos de ellos. Pero lamentablemente a fin de año Beba tuvo un infarto, falleció. Entonces lo escribimos Ana y yo. Hablemos de ellos Entonces, al año siguiente. Claro, entonces. Y el ¿cuántos año pasado escribimos con Ana Angeli un libro en italiano. son? En italiano. En italiano, porque yo soy profesora de italiano, pero yo me recibía, cuando terminé el secundario, lo hice Bien. paralelo al secundario y me recibí en la Dante de Belleville, porque acá no había Dante en esa época. Claro. Y íbamos a un curso de conversación en la Casa Piemontesa. Bien. Entonces escribimos un libro que se llama Chiacchierando fra noi, que quiere decir charlando entre nosotras. Bien. Y lo presentamos en el cierre de los talleres de la Casa Piemontesa. Bien. Y en el medio también, bueno, un montón de obras más que recuerdo una. Yo sé que la presentación, bueno, tenemos a Misceláneas ahí, la tapa. Yo sé que la presentación es por este libro, pero la charla nos fue llevando por otro lado. Sí. Y también me acuerdo de otros títulos, como La vida en un geriátrico, que fue un título que impactó mucho en su momento, Cristina. Sí, ese se vendió mucho, ese libro, porque fue muy duro. Y fíjate que en la contratapa, en esa época Norman Agárate, ya que hablamos de él, era director de cultura. Bien. Y en la contratapa escribió una frase que decía: este libro es solo para ser leído por personas valientes. Claro. Porque era un libro muy duro, que yo lo tuve que escribir
para poder ir a visitar a una íntima amiga que estaba en un geriátrico, Claro. pero que estaba totalmente bien. Claro. Y ella tiene una parte en el libro que se llama En primera persona, visto el geriátrico desde adentro. Desde adentro. Realmente yo creo que por más que los pinten muy lindos, pero un geriátrico no es nada lindo. ¿Quién quiere estar en un geriátrico? Nadie. Bien. Pero lamentablemente, qué sé yo. Claro. Cuando yo era chica, Sí. allá lejos y hace tiempo, siempre había, porque los padres tenían muchos hijos, siempre había una, en el caso de mi familia, que mi mamá eran 13 hermanos, la más chica, mi tía más chica, Virginia, se tuvo que hacer cargo de los padres, sacrificó sus mejores primaveras y al final se murió mi abuelo, después se murió mi abuela, ella se casó pero no tuvo hijos y se murió a los 50 años sin haber disfrutado de la vida. Siempre había un hijo que se hacía cargo. Sí. Ahora los hijos se hacen cargo de meterte en un geriátrico. Sí, sí, se hacen cargo de meterte en un geriátrico o incluso eran las hijas las que se hacían cargo siempre. Sí. Porque caía sobre la mujer. Sí, sobre la mujer. La capacidad por supuesto, no va a ser sobre la nuera. Claro. Sobre la mujer. Aparte que las mujeres antes no trabajaban. Claro. Estaban en la casa, entonces era más fácil. Ahora suponete que todo el mundo trabaja, o el marido y la mujer, ¿cómo hacen? Salvo que tengas mucho dinero, que tengo amigas, que es el caso, y les pongan 2 o 3 mujeres por día. Claro. Sí. O que tengan un acompañante terapéutico. Y en este punto, a ver, quiero saltar de esa obra hacia otra, que fue una que se publicó en 2 tomos, que tenía que ver con respecto a la política argentina, a la realidad argentina, a la historia argentina, ¿no? También. Sí. La declaración, los 200 años de nuestra historia, de 1816 a 2016. Que esa fue la tarea. Lo terminé, estuve 4 años, porque yo desde que empecé a publicar en el 2006, cuando me jubilé, con mi autobiografía Huellas en la Sal, después publiqué 1 por año. Claro. Pero en esos 4 años no publiqué porque estuve investigando. Pero investigué muchísimo porque no quería darle una orientación determinada. Bien. ¿Viste? Quería darle todas las voces. Bien. Que no fuera parcial. Y me dio muchas satisfacciones ese libro. Incluso lo mandé a Buenos Aires a una editorial instada por Miguel Andrés. Me dice, no puede ser que ese libro muera en Villa María, porque era un libro para estar en los colegios de consulta, porque estaban todas las opiniones, ¿viste? Todas las campanas. Todas las campanas. Y lo mandé a una editorial en Buenos Aires, pero ni lo deben haber leído. Así que ahí murió José Escamilla, me invitó gentilmente, y le agradecí porque él era de otro pensamiento, de otra idea, aún así me invitó a presentarlo en la legislatura de Córdoba y lo declararon de interés cultural. Bueno, acá el Consejo Deliberante también declaró varios libros míos de interés cultural. Esto lo tengo que agradecer también. Volvemos a misceláneas. Dale. Quiero que me cuentes cómo estuvo el auditorio de la Biblioteca Mariano Moreno, cómo la pasaste, cómo estuvo esa velada. Que vemos que había mucha gente, que hubo participación no solamente tuyo, sino incluso de una narradora muy conocida. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo muy lindo. Porque yo soy partidaria de lo breve. Bien. Lo bueno si breve 2 veces bueno. Aparte, como yo fui docente, ahora es distinto porque ahora te ponen una materia en 3 horas. 3 horas seguidas. Pero en la época que yo empecé, las clases eran de 45 minutos, que es el tiempo que está la atención despierta de un adolescente más de un adulto. Claro. Entonces yo trato de que las presentaciones mías no pasen más de 1 hora de clase, a lo sumo 1 hora. Bien. Y siempre espero no más de 15 minutos. Entonces cuando eran las 6:15 me dice Darío, Cristina, son las 6:15 porque ella me conoce, bueno, vamos. Terminó a las 7 menos 10. Bien. Y con un montón de cosas que hubo también adentro, ¿no?
Darío habló muy bien, leyó lo que dice acá, este libro es para vos. Bueno, muchas gracias. Lo que dice el portal, que lo llamo portal, no Sí. prólogo. Muy lindo lo que dice y lo que dice acá es exactamente lo que dice, lo que me refleja lo que dice el libro. Y después hablé un poco yo, aclaré eso porque acá en la contratapa no dice, en la solapa del texto. Las coautorías, agradecí a todos, a vos en especial, por la nota hermosa que sacaste en el diario. Bueno. No sé si merecía tanto. Toda la gente es muy generosa conmigo. Y después Adriana, bueno, que estuvo fabulosa con los cuentos, 2 cuentos que contó, y después le pidieron otro que fue medio cómico. Y bueno, a la gente le gustó muchísimo. Así que a las 7 menos 10, yo a las 7:30 estaba en mi casa. Ya había firmado. Ya había firmado el libro, ya nos habíamos sacado fotos, yo había hecho unos bomboncitos que había puesto allá arriba, ¿viste? Bueno, que quedaron pocos. Estaban buenos entonces. Y sí, vos sabés que yo no sé si vos la ubicás a Ana Bertino. Había una librería Bertino en Villa María. Ajá, no. ¿Vos no eras de Villa María? No. La única librería que había en Villa María era la librería Bertino. No. Yo conocí el Piojo. Bueno, el Piojo. En la San Martín. De ese tiempo para acá conozco yo. No. Antes había. No, el Piojo estaba en la calle 9 de Julio, que era un sucuchito que vendía libros usados. Ese era el Piojo. Después se fue enfrente de la plaza. Después se fue a la calle San Martín, frente a la Madrileña, más Ahí o lo conocí menos. yo. Bueno, ahí llegué yo a la historia. Tuvo varios recorridos. Pero empezó con libros usados. Bien. Pero la única librería que estaba en la calle, en una esquina Corrientes y 9 de Julio. Bertino, ¿me decís? Bertino. Bien. Lo voy a anotar. Librería Bertino era famosa. Bien. Y él fue el que introdujo en Villa María la logosofía. Yo no sé si vos sabés lo que es la logosofía. Sí. Y Ana Bertino, que era la administradora en esa época, en la época que yo estaba en la SADE, se hacían las ferias del libro, las hacíamos la municipalidad, la SADE y el Colegio José Ingenieros. En la plaza. Claro. En la plaza, ¿te acordás que eran unas ferias hermosas? No se vio más nada así como esa feria. No se vio nada. Después la terminaron metiendo dentro de otra cosa. No, y ahora ya no hay nada. Ahora ya no hay nada. olvidate. Venían editoriales en aquel momento. Pero Ana Bertino era la administradora de la feria. Bien. Y ella era la encargada de ir a las editoriales y traer las editoriales de Buenos Aires. Y ella siempre me decía, mira Cristina, cuando hay una presentación, siempre se vende el 20% de la gente que hay. Bien. Es decir, que el otro día yo los conté porque yo amplío algunas fotos, ¿viste? Hago carpetas con mis libros y los pude contar. Había 40. Es decir, que si yo vendía el 20% tenía que vender 8 libros. Claro. Y vendí 12 ahí. Ahora ya llevo 20 y pico, porque hay gente que no pudo ir, que me lo fue a comprar a mi casa y qué sé yo. Pero siempre he vendido más de esa proporción. Del promedio que se piensa. Del promedio que se piensa. Mira qué lindo. Dice que ni siquiera Borges vendía el 20%. Bueno, eran otras épocas. ¿Sabés lo que hacía Borges? Borges cuando en esa época los hombres usaban sobre todo sacos, qué sé yo, trajes. Borges, cuando se reunía con los amigos, iba y les metía un libro en el bolsillo. Ah, bien, en el bolsillo de adentro del... En el bolsillo del saco, claro. Estaban parados, le metía un libro de él. Y entonces la gente... Claro, él lo podía hacer porque tenía dinero. Lo podía hacer porque tenía dinero. Bueno, yo siempre... A mí Darío me dice, vos te ibas a reclamar. ¿Sabías cuánto lo vendí? ¿A cuánto? 5.000 pesos. 2 cafés. Ah, imposible. A mí me salió 5.000. A mí me salió 5.000 pesos. Yo me clavo siempre con los libros, pero no me interesa, yo no vivo de esto. Es un placer que yo me doy y yo quiero que la gente me lea. Pero Cristina, está como 60.000 pesos un libro hoy. El más barato. Bueno, sí, pero eso tiene que ser un autor famoso. Pero no importa. Pero yo estuve en el café literario del último, del mes de mayo, y Nora Baker presentó un libro de poesía y lo vendía a 9. ¿Sigue siendo barato?
Y sigue siendo barato. Sí, Estos son 2 cafés. claro. Ni siquiera una docena de medialunas. No, docena media luna, olvídate, no. ¿No? Si un café vale, un café en jarrito Sí. vale 2.500. Claro. 2 cafés son 5.000. ¿Y por qué? ¿Por qué elegís eso? Porque yo sé que está la situación muy fea. La gente no va a gastar plata en libros, y menos un libro que no... A lo mejor una novela se vende más. A mí me da la impresión que la novela se vende más. ¿Se comercializa mejor? Sí, se comercializa mejor. A mí particularmente me gusta más escribir novelas. Sí. Y el que no lo consiguió y el que quiere, ¿todavía puede conseguir misceláneas? En mi casa. En tu casa. Sí, yo ya me clavé con Expolibro. Bien. Yo le llevaba los libros y a mí me daban tanto, pero a la gente la estafaban. Perdón que lo diga, si se ofenden, problema de ellos. Así que yo los vendo en mi casa. Bien. Pero, a ver, te consulto, ¿hay un número telefónico al que te pueden escribir? ¿Hay alguna línea? Porque por ahí el hecho de... Nosotros llegamos a 150 localidades de la región. Ah, mira qué bárbaro. Entonces hay mucha gente que por ahí puede coordinar con vos de otra manera. Me parece que es más seguro pensar en una línea telefónica que en una dirección de una casa. Me parece a mí que es más seguro. Bueno, yo te doy las 2 cosas. ¿Hay un número telefónico? Yo tomo Sí, nota. el telefónico 353 Sí. 222 4222 4222 013. Bien, Y la dirección es General Paz, esquina La Rioja. bien. Y no me pueden confundir porque enfrente hay una imprenta, enfrente hay un kiosco y enfrente hay una confitería. Así que es la única. Ah, claro, está la cafetera, el kiosco de la esquina. Claro, el y la kiosco del imprenta. Santi, Del Santinieva, sí. sí, está así en diagonal. Bien. Al frente la imprenta Brignoni y acá una confitería que se abrió ahora 2 meses. ¿Qué nuevita? Nuevita. Sí, fantástico. Y ya el libro está haciendo su camino, pero vos ya estás pensando en otra cosa, Cristina. Y estoy ahora pensando en la novela. Claro. Y estoy escribiendo, pero algo para mí, álbum de familia. Álbum de familia. Álbum de familia. Toda la historia de mi pequeña familia. Mi padre, mi madre y mis 2 hermanos. Tengo fotos. La dejé porque tuve una crisis asmática. Pobre Darío me tiene una paciencia. Cuando fue a ultimar los detalles, yo estaba pasando por una crisis asmática, no podía ni hablar. Tu familia tiene mucha conexión con Villa María. Incluso fueron ferroviarios, tu papá fue Mi ferroviario. papá fue ferroviario en la época que los ferroviarios estaban en auge. Sí. Incluso su casa donde yo vivía, que es la que está enfrente del PAMI, hay unos doctores Rodríguez ahora. Bien. Esa casa se la hizo a través de un crédito de los ingleses, Bien, cuando el ferrocarril era de los ingleses. claro. Y mi hermano también trabajó en ferrocarril, pero en la época de Perón, como no se quiso afiliar al Partido Peronista, lo echaron. Siempre fueron rebeldes los Pablos, ¿no? ¿Mm? Siempre fueron rebeldes los Pablos. No, rebelde no, tenían sus ideas, Defendían. defendían sus ideas. Vos no te podés casar con una dictadura. Siempre. Hay ideas, pero con una dictadura no te podés casar. Hoy escuchaba antes de venir que habían detenido otro argentino en Venezuela. Esas situaciones dramáticas, sí. 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 Y tenía una amiga que vive en Venezuela hace muchos años, se fue de joven, que iba a venir ahora en septiembre porque tiene casa acá y suspendieron todos los viajes. Ni entrar ni salir, no se puede. Está terrible. ¿Quieres que te lea algún cuentito? Tengo que hacer pausa, Cristina. Ah, bueno. Justo, vos sabés que nos pusimos a hablar de tantas cosas. ¿Cómo? Ahí el director nos deja, Fede, que es Bueno, un tipo muy bueno. No sé si tenés un haiku, una poesía. No, la luna y el astronauta. Bueno, déjame que te presente Bueno. y te vas a la pausa con eso. Bueno. Cristina Pablos presenta Misceláneas aquí en la pantalla de Canal 20. Nos comparte un texto y con ese texto, Cristina, te agradezco haber Yo te venido. agradezco a vos. Y con vos nos vamos a la pausa, ¿te parece? Dale. La escuchamos. La luna y el astronauta. Allá está, a lo lejos, inalcanzable, colgando en la inmensidad azul.
Alrededor titilan las estrellas iluminando la senda. Acá, muy cerca, el hombre queriendo avasallarla, construye dragones gigantescos que no echan fuego por la boca, sino por la cola. Comienza la cuenta regresiva. La nave está por partir. En su viaje llevará sueños, horas sin descanso, deseos de posesión, competencia, mucha soberbia. Pasados los días, la travesía llega a su fin. Alguien desciende del cohete. Alguien queda adentro con envidia. Los primeros pasos del astronauta son inseguros. Recoge algunas rocas del suelo. De pronto mira hacia arriba, buscando la luna, aquella a quien le cantaba enamorado, la que iluminaba sus besos de pasión y en la que de niño buscaba a la Virgen con el burrito del niño Jesús. Solo encuentra sus lágrimas bañándole el rostro. Ha muerto un sueño. Cristina Pablo, nosotros.